¿Alguna vez te has puesto a pensar cuántas personas pasan a tu lado día a día? ¿Has imaginado alguna vez cómo serán sus vidas, sus dolores, sus mayores logros, sus victorias? Nosotros nos atrevimos a quebrar el hielo, a ser curiosos, a romper los prejuicios y sentarnos a dialogar con esas personas, a conocer sus historias andariegas. Historias Andariegas es un podcast que propone un viaje sonoro a historias de vida, cuyas experiencias han transformado su mundo y en algunas ocasiones el de los demás. En el episodio de hoy nos acompaña Andrea. Ella es matemática pura de la Universidad Distrital e ingeniera química de la Universidad Nacional. Además tiene posgrados en matemática aplicada y en educación. Docente del área de matemáticas de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, integrante del Grupo Virtus, ganador por 2 años consecutivos como mejor grupo de investigación de la escuela. Una de las pasiones de Andrea es leer y ver series acerca de biografías o historias de vida destacadas como jugadores de fútbol o científicos. Andrea es fan del barrilete cósmico Diego Maradona, también del matemático George Boole, ingeniero canadiense que desarrolló la artillería de largo alcance. Y tiene una gata, se llama Eira, en honor a la primer mujer programadora, Eira Lovelace. Podría definir a Andrea como una mujer poderosa, inteligente, sumamente analítica y apasionada por lo que hace, a quien la impulsa una fuerza vital de transformar, innovar y romper paradigmas, con una risa y una vitalidad que contagia e inspira. Para empezar, la primera pregunta que le hice a la profe Andrea fue cómo se definiría ella en 3 palabras. Bueno, primero agradecerte por la invitación, es un espacio maravilloso y bueno, espero también llegar a ese objetivo de lograr inspirar en particular a muchas mujeres, que es como a lo que siempre trato de llegar desde los estudiantes cuando tengo estudiantes mujeres en ingeniería, pues hay como una motivación más para eso. Y respecto a esas 3 palabras, una, pues, precisamente que me define a mí es la motivación, la alegría y, y siempre pensar en temas innovadores, ¿sí? Como en innovar en muchos aspectos. Bien, ¿y cómo fue que surgió este interés por las ciencias exactas? Bueno, pues creo que esos despertares surgieron desde el colegio. Cuando pues uno sentía cierta facilidad en una que otra asignatura y las matemáticas fueron una de ellas. Pero creo también que fue un proceso formativo desde mi familia, porque mi papá es ingeniero, mi abuelita es educadora, eh, entonces fueron las 2 personas que me acompañaron en ese proceso académico, en esas asignaturas donde yo tenía una fuente extra de educación, se me facilitaban más. Ujú. Entonces, al facilitárseme más, pues uno encuentra como el gusto. Fue como en ese camino. Ya cuando cerca a graduarme y pensar, bueno, ¿qué quiero hacer? Siempre la educación había estado como un motor allí que quería serlo educadora. Entonces fue cuando empecé a mirar qué carreras y me llamó mucho la atención el pensum de matemática pura en la distrital y fue cuando inicié en la universidad y fue curioso porque desde que me matriculé el primer semestre ya empecé a enfrentar la adversidad frente a la mujer con las ciencias exactas. Entonces mi papá fue el primero en decirme, la van a echar en el segundo semestre. Eso no son carreras para mujeres, es muy difícil, no se puede, son ciencias duras, es para los hombres únicamente, pero bueno. Y ya pues al llegar a la universidad, enfrentarme con cursos donde yo era la única mujer, ¿sí? Entonces, y donde docentes varios, no todos, pero varios, hacían cualquier tipo de pregunta y uno levantaba la mano y esperaban a que respondieran los 5 o 8 hombres y después
ahí sí le doy la palabra a Andrea, Ujú. que responda. Según datos de la UNESCO, solo el 30% de las mujeres escogen carreras relacionadas en los campos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Además, en nuestro país, del total de graduados de ingeniería, solo el 26% son ingenieras. Y además, de los 13.000 investigadores reconocidos en Colombia, solo el 38% son mujeres. Y aquí me surge la pregunta de cómo una mujer como Andrea hizo para abrirse camino y romper estigmas sobre las mujeres en la ciencia, sobre todo en espacios que por cuestiones sociales se entienden como espacios para hombres. Creo que se fue construyendo, ¿sí? Semestre a semestre, en los años y, y aún lo sigo viviendo, ¿sí? Porque entonces tu mérito no es por ser lo que has hecho, sino porque un hombre te ayudó Ujú. o porque tienes la palanca de un hombre que te llevó hasta lograr ese punto. Entonces, romper esos estigmas sociales, patriarcales, machistas, pues sobre todo en Latinoamérica, en Colombia, es muy fuerte y más en espacios académicos como la ingeniería. Ujú. Entonces, creo que no lo he terminado de aceptar y de construir, pero ahí vamos en el camino. Esa es como la idea de innovar. Si pudieras decir un aspecto de lo que más trabajo te costó en ese camino, ¿cuál sería? El aceptar, ¿sí? El poder, como acepto que puedo. A veces uno duda y tantas voces diciéndole a uno por todos los lados, no puedes porque eres mujer, no puedes porque es conocimientos para otro tipo de personas. Entonces, creo que es el empoderamiento, que a la final, eh, pues va como surgiendo y se va cada día más consolidando más. Ujú. O sea, viene como de una aceptación propia o Sí, como de una autorreconocerse. exacto, autorreconocerse y decir, sí puedo, y puedo, y cuando ya se llega a una meta y a veces es sorprenderte el día que yo me gradué, fue bonito también porque se graduó conmigo otra mujer, fuimos las dos únicas, y bueno, pues lo logré, se pudo. ¿M? Y bueno, ¿y ahora qué? Entonces llegaron pues ahí más retos. Ok. Pensándolo desde el otro punto de vista, ¿qué sería lo más gratificante o tu mayor enseñanza o tu mayor logro dentro de todo este campo del que decidiste innovar? Bueno, pues creo que los frutos se han visto es más con el tiempo y con los años, que por ejemplo yo estoy vinculado a un grupo de investigación, el año pasado ganamos como el mejor grupo de investigación, este año le estamos apostando a esa meta, ojalá se cumpla. Actualización. Durante el mes de noviembre, Virtus ganó por segundo año consecutivo como el mejor grupo de investigación de la TIC. Entonces pues, son logros que uno va pegando ahí en la nevera. y, y a veces yo miro y digo, wow, se ha llegado bastante lejos, Ujú. pero aún hay más. Yo personalmente me acuerdo la primera vez que te vi fue en el congreso un congreso que hubo en De Compensa, ingeniería sí, el año pasado. y te vi exponiendo, pues, yo de matemáticas, no sé sumar uno más uno y ya, pero te vi exponiendo como una teoría acerca de cómo influían los números en la vida cotidiana. Y yo quedé muy impresionada, sobre todo por la claridad y la sencillez con que transmitías conceptos tan complicados y tan complejos, sobre todo para gente que por ahí no está muy metida. Y a mí me sorprendió muchísimo y la seguridad con la que te paraste ahí, cómo te desenvolviste. Y a mí eso me pareció muy admirable. Y mi pregunta va, ¿y cómo hiciste para desarrollar esas herramientas? ¿Cuál fue ese proceso de desarrollo en el que caminaste para llegar a ser esa Andrea que está parada delante de Sí, muchas personas hablando de lo que le apasiona? sí. Bueno, es ya 8 años de ese ejercicio docente. Y algo que yo me pregunté siendo estudiante de matemáticas y es ¿para qué sirve esto? Y bueno, esa fue una de las razones que también por eso estudié ingeniería,
Y en esa búsqueda de esto, ¿para qué sirve? De que mis estudiantes me dijeran, profe, yo aprendo los casos de factorización y eso ¿para qué me sirve? Y sucede mucho. Y era una pregunta que venía y yo decía, yo tengo que lograr que lo que yo enseñe, los estudiantes vean para qué sirve. Y esa es la magia de la ingeniería, lograr que lo que uno aprende en las ciencias básicas, para qué, dónde lo va a aplicar. Entonces, siempre he querido que las matemáticas se vean muy fáciles, muy sencillas, a pesar de que es un lenguaje muy complejo y abstracto, pero creo que desde la aplicación se logra eso. Decirle a un estudiante, mira, tenemos esta función matemática, pero apliquémosla a un problema social y ahí le vamos a poder dar solución. Ahí es donde llega el interés. Y veo que los estudiantes ya hacen a un lado el teléfono y dicen, oiga, esto como que sí realmente lo necesito. Y en el congreso de este año voy a estar presentando precisamente la aplicación de un ejercicio académico que es la máquina de Turing y cómo los estudiantes entienden la computabilidad a través de algo práctico. La máquina de Turing es un modelo teórico de computación propuesto por el matemático y lógico británico Alan Turing en 1936, utilizada para descifrar los códigos del ejército nazi durante la Segunda Guerra, en especial los del código Enigma. La máquina de Turing puede realizar cualquier cómputo que pueda ser descrito de manera algorítmica, es decir, en ceros y unos. Entonces yo les digo, hay que hacer una máquina de Turing y se asustan, piensan que hay que traer tornillos y bueno, entonces les digo, no, solo es colores, cartulina y la imaginación y ya. Y ahí ellos ya como que, no, o sea, no hay que hacer un motor, no me va a pasar la corriente. Y se han logrado muy buenos resultados en ese ejercicio. Andrea cree que la base para lograr buenas cosas con sus estudiantes tiene que ver con la confianza que ellos depositan en las actividades que les propone. Esto sin duda les ayuda a comprender muchos conceptos. ¿Cómo decidiste ser docente? No sé si tu abuela tuvo alguna influencia en eso, o cómo fue que dijiste, quiero dedicarme a la docencia de la investigación. Bueno, sí, fue totalmente incidente ella en ese ejercicio de la maravillosa docencia, pero también desde el colegio me preguntaban compañeros y yo les explicaba y decía, ay, a ti te entiendo. Entonces, quizás cuando recién me gradué de matemáticas no lo veía tanto, pero cuando ya dije, bueno, yo quiero que esto trascienda en ver la matemática desde otra perspectiva, porque cuando digo, y todavía sucede, que digo, estudié matemáticas, y la gente es como, bicho raro, ¿cuánto es 5 por 8? Es lo primero que preguntan. Y bueno, empecé y cada día me gusta más, y no me imagino en otro ámbito laboral, sino en la docencia, O sea, ahí la estás tú. investigación. ¿Cuál ha sido como ese aporte que has podido hacer, o del cual te sientas más orgullosa? Bueno, pues ese ejercicio académico que te comentaba de la máquina de Turing, estaba precisamente, ¿cómo se dice? Como cuadrando, arreglando, construyendo las diapositivas para el congreso de este año. Y ver que porque ellos hacen su máquina y ahí deben hacer un video y subirlo a YouTube. Y ya hay videos de mis estudiantes que tienen 5.000 vistas. Wow. Otro tiene 3.000, otro tiene 2.000. Y leía comentarios y encontré uno muy curioso de una profesora peruana que le comentaba a uno de mis estudiantes que ella nunca había entendido cómo funcionaba la máquina de Turing y que con ese video lo había comprendido y que había puesto a todos sus estudiantes a ver el video de un estudiante de la escuela. Entonces, creo que ese aporte pequeños que se han dado desde la academia es bastante significativo de innovar, ¿sí? Es decir, bueno, podemos enseñar la matemática de otra manera y no como algo aburrido.
Hace unos meses atrás, la profe Andrea se lanzó para ser representante de los profesores ante el Consejo Directivo de la TIC, máximo órgano de gobierno de la institución. Andrea fue elegida con un número de votos históricos dentro de la historia de la escuela. Una de las ambiciones de la profe Andrea durante su periodo como representante es, en palabras textuales de ella, buscar el reconocimiento de lo que es ser y vivir para la docencia en un país como Colombia. Total. Bueno, no fue mía, fue de compañeros que me invitaron como a ese ejercicio, además que salió como la convocatoria y ya a los 8 días era la inscripción y a los 10 días la votación y fue muy rápido, realmente fue muy rápido ese proceso, porque sentían que, bueno, pero falta algo, a veces no nos sentimos escuchados, entonces yo, bueno, pues creo que desde esa representación se pueden avanzar en ideas, ¿sí? De propuestas que a veces no llegan a los directivos porque no está esa voz, ¿sí? Ese puente, esa comunicación. Y bueno, y entonces fue como en ese ámbito que surgió. Y yo dije, bueno, pues les voy a hacer caso. Y dije, cuento con los votos de mis 20 amigos. Pero sorpresa que se multiplicó de manera factorial bastante. Y, y ahí está ese otro contrapeso, ¿no? Como una mujer saca ciento algo de votos frente a un hombre, otros o dos candidatos hombres. Y es otro reto que se viene para estos otros 2 años. Sí, sí, porque además rompiste estructuras de todo tipo, o sea, rompiste una estructura de poder de muchos años y de muchos periodos, y además eso, Masculinas. digamos, la escuela es, pues, en su mayoría son hombres, y romper ese paradigma pues realmente es muy, muy admirable. Y entonces, ¿cuáles crees que son esos nuevos retos que vienen para ti en este nuevo periodo como profe, como representante, como investigadora? Dios mío. Como, no te pregunté si tienes familia, hijos. No, 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 no. Creo que yo digo, cada vez que me hacen esa pregunta, digo, cada semestre tengo 100 hijos, Dios mío, creo que no voy a poder con uno más. Pero bueno, desde la representación han llegado muchas ideas de consolidar ideas que de otras escuelas similares a nosotras y que debemos conocernos, unirnos y poder empezar a lanzar proyectos para que nos beneficien a todas. Entonces, es poder seguirle contribuyendo a la escuela ya desde otra visión. ¿Sientes que la parte profesional ha corrido un poco esa parte como de familia o algo así, o no tiene nada que ver? Sí, yo creo que sí ha llenado bastante, casi, o sea, como mi pasión es la investigación, la docencia y requiere tanto, yo creo que requiere tanto tiempo esto, pues desde que, como para hacerlo milimétricamente bien. Entonces hay que tener ciertos sacrificios en ese aspecto familiar. ¿M? Entonces a veces que el cumpleaños de un primo, de mi hermana, entonces, no, es que no puedo ir, tengo mucho que calificar, ahí que está haciendo el artículo, bueno, pero también es ir encontrando ese balance, eh, porque no todo va a ser lo laboral ni todo lo familiar, sino ir encontrando ese balance siempre. Algo que me pareció maravilloso mientras entrevistaba a Andrea fue la pasión y la entrega con la que ella habla de sus estudiantes y de su trabajo. Es como si algo inevitablemente se encendiera en sus ojos y un brillo iluminara sus palabras. Por eso se me ocurrió preguntarle sobre algún consejo que a ella le gustaría dejarle a todas esas futuras ingenieras que están empezando su camino en la ciencia. Bueno, hay algo curioso y es, yo he realizado ya 2 estudios aquí en la escuela con estudiantes de ingeniería de sistemas y a la hora de cuantificar esos resultados, cómo aprenden los hombres, cómo aprenden las mujeres y qué tanto em,
o qué mejores conceptos tienen que en su apropiación. En los dos las mujeres han tenido un porcentaje más alto. ¿M? Y yo digo, ¿por qué se sigue estigmatizando que esto no es para las mujeres cuando a la hora de evaluar las mujeres han tenido un mejor desempeño? Y lo comenté curiosamente como en un foro que hubo con varias docentes de Latinoamérica en ingeniería, y ellas dijeron, pues mira qué curioso, profesora Andrea, porque eso mismo sucedió en Argentina, sucedió en Chile, en Perú, y entonces no es algo de aquí local, sino que pues ya se pueden empezar a entender que no es algo de mujeres o de hombres, sino es al que le gusta, le llama la atención, y en el querer es poder. Sí, en la disciplina está el éxito, en convencernos de que cada día podemos hacer cosas mejores. Entonces, ese es mi consejo a mis estudiantes. Siempre en inicio de semestre trato de motivarlos mucho porque sé que esa energía empieza a bajar. Entonces les digo, es duro, es difícil, pero los resultados se verán más adelante. Sí, es como empezar a construir a largo plazo, ¿no? Sí, Y creo que en nuestra sociedad también todo es como muy ya, cortoplacista y entender, y sobre todo hoy en día, emprender una carrera universitaria es un reto muy bastante. complicado porque hay muchas cosas que te pueden, pues, puedes obtener ese beneficio en lo inmediato, Ujú, pero motivarlos y lo que tú dices, que sigan constantemente, creo que ahí es donde está el mayor reto de uno como docente, o sea, ujú, no solamente mantenerlos ahí sentados, porque estaríamos repitiendo como la misma idea de lo un mismo. modelo tradicional de graduar gente porque sí, sino que se empiecen a apasionar y que realmente entiendan lo importante o cuál es el significado y el aporte que le están haciendo a la sociedad de su estudio. Eso es una tarea muy difícil, pero muy importante para mí dentro de la docencia. Es darle el Bastante. sentido a eso y lo que tú decías, el lado práctico a las cosas. Que la educación no solamente es algo abstracto, es un privilegio para algunos, sino que si no construimos conocimiento en el país, pues En Colombia necesitamos empezar y crear esa cultura de la investigación, porque, como decía Garzón, nadie va a venir a solucionarnos nuestros problemas y tenemos que asumirlos y solucionarlos nosotros. Entonces uno les dice, hermanos, hay que ponerse en la onda de transformar el país, de cambiarlo. Y dicen, no, es que no hay líderes. ¿Ustedes no saben Nosotros que la mismos mayoría de la tenemos minería... que llegar a esa solución. Entonces, no esperar que el otro venga, el vecino me solucione, sino empecemos nosotros mismos uh-huh. a solucionar esas dificultades que veamos. Gracias por tu tiempo, gracias por compartirnos tu experiencia, parte de tu historia. Sé que esto es un pequeño borde de todo lo que Sí. significa la vida de Andrea, pero creo que es bastante significativo lo que nos compartiste, entonces muchas gracias. Esto fue parte de la historia de la profe Andrea, cuya pasión por lo que hace es contagiosa. Su búsqueda constante por bajar a tierra un lenguaje tan complejo y abstracto como el de las matemáticas y lograr encontrar su aplicabilidad en todas partes, logra tejer puentes entre conceptos y su aplicación, y que incluso logran llegar a personas como yo que siempre vimos en las matemáticas a un enemigo despiadado. Y así llegamos al final de este episodio de Historias Andariegas. Esperamos que hayan disfrutado de esta conversación tanto como nosotros. Agradecemos a la Facultad de Ingeniería Mecatrónica, a la emisora de la TIC, a Cristian, a Juan Pablo por la edición y la musicalización y a ustedes por escucharnos. Si te gustó este episodio y quieres seguir explorando este tema o escuchar más sobre estas historias andariegas, te invitamos a suscribirte a nuestro podcast en Spotify, escucharnos por la página web de la TIC para que no te pierdas ni un solo episodio. También nos encantaría saber tu opinión y tus ideas para futuros episodios. Puedes encontrarnos en Instagram y en TikTok como @historiasandariega.
Recuerda que tu apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para ti. Si te gustó este capítulo, no dudes en compartirlo con tus amigos y familiares. Gracias por escucharnos y nos vemos en un próximo episodio. Una producción de J-Pulse.